traigo actualizaciones. Como mencioné en el video anterior, iba a comenzar kinesiología. Bueno, ya voy en la octava, ya pasé la octava sesión de las primeras 10 antes del control que tengo que hacer. Y la verdad es que bastante bien. No me he enfocado mucho en movilidad, recuperar el rango de movilidad de la rodilla. La flexión va súper bien, la extensión también, pero donde más me cuesta como llegar a la extensión completa y obviamente también a la hiperextensión. Pero me decía el fisio que al final es algo que toma bastante tiempo y nada, estirar todos los días es algo que va a ayudar un montón con eso. Y de a poquito hemos transicionado a empezar a meter más ejercicios de fuerza, trabajando los cuádriceps, ¿cierto? Los isquiotibiales, los abductores, que es musculatura que he ido perdiendo obviamente en la pierna mala y en la buena también porque no estoy caminando tanto. Hace 2 sesiones ya me dieron permiso para empezar a apoyar. Estoy apoyando el 25% de mi peso, que en mi caso serían como 18 kilos. Y bien, súper contento. Todavía no puedo caminar afuera en la calle apoyando el pie. Solo me dieron permiso para apoyar el pie en un ambiente controlado, o sea, la casa y el gimnasio del fisio. La verdad es que se siente bastante bien. Pero claro, todavía estoy con mis muletas para caminar. De todas maneras, a pesar de todo el avance que he tenido, es inevitable ponerse obviamente a pensar cosas que te deprimen un poquito, sobre todo cuando ahora que está empezando a nevar y llover acá en Santiago, y ver a mis colegas y a mis amigos subiendo a la montaña. Inevitablemente uno se siente mal, o sea, se siente frustrado, uno debería estar ahí, no tanto por esquiar, y obviamente también por esquiar, sino que también porque me gustaría estar con mi círculo, al final con mis amigos, con la gente que quiero. A pesar de que he estado haciendo otras cosas, al final enfocado obviamente principalmente en la rehabilitación, mucho ejercicio en la casa, mucho ejercicio en el kine, retomando el estudio de la música, estudiando análisis de esquí, que es lo que me encanta obviamente. Así que en cierta forma igual me he mantenido ocupado, que ayuda un montón, las distracciones ayudan un montón. Pero es inevitable, o sea, por muchas distracciones que uno tenga, igual se va a sentir deprimido, igual se va a sentir frustrado. Y yo siento que es un punto súper importante en cualquier lesión, no solamente para un deportista, sino que para cualquier lesión. Al final, no poder hacer las cosas que normalmente haces va a ser un gatillante de muchas emociones súper fuertes. Pero no se trata al final de reprimirla, sino que más que nada aceptarla, porque al final de cuentas, días malos, emocionalmente sobre todo, uno los va a tener esté o no esté lesionado, o sea, eso es normal. Y por suerte los últimos años he aprendido, obviamente no al 100%, no es muy difícil hacerlo al 100%, pero he aprendido de cierta manera a aceptar las emociones y aprender al final a procesarlas. Un punto importante que se me olvidó mencionar en el video pasado, que surgió después con una conversación que tuve con un amigo, un saludo para el Santi, que seguramente está viendo el video. En el video anterior mencioné un poquito la pasada de cómo estas lesiones o estos accidentes son como inevitables. Me gustaría expandir un poquito en ese tema porque creo que hay algunos aspectos que son súper importantes considerar, sobre todo para deportistas o gente que se dedica a deportes de riesgo en particular. Y al final es eso, que el deporte de riesgo se llama así por una razón. Tampoco se trata de aceptar eso y meterle con todo sin estando completamente ciego al riesgo y hacer locura, ¿cierto? Pero sí hay que de cierta forma aceptar que es un deporte de riesgo. De cierta manera uno puede hacer lo posible por manejar ese riesgo y de cierta forma minimizar la probabilidad de que ocurra un accidente, pero los accidentes son eso, al final son accidentes, uno nunca quiere accidentarse, no es algo que uno haga a propósito, uno no elige cómo ni cuándo ocurren. Hay muchas personas que no le ocurre un accidente grave y pasa toda su vida esquiando y no pasa nada, y súper bien, pero al final se trata de un tema de probabilidad. Si uno hace un deporte de riesgo, existen hartas probabilidades de tener un accidente. Cuando uno está minimizando ese riesgo del accidente, llega un punto en que uno no lo puede minimizar más sin perjudicar la experiencia del deporte en sí, porque al final algún deporte de riesgo se caracteriza por el riesgo también. Entonces, no sé, para alguien que le gusta hacer freeride y quiere minimizar el riesgo en absoluto, llegaría a la conclusión de que no tiene que saltar rocas, no puede esquiar fuera de pista, tampoco puede esquiar en pista y al final no esquía. Entonces llega un punto en que uno también tiene que ver a dónde raya la línea al final entre minimizar el riesgo y sacrificar la experiencia del deporte. Se trata más bien de reducir el impacto que tendría el accidente en uno y en el deporte que hace. Y ahí es donde al final el trabajo físico es súper importante, no solo en la rehabilitación, al final yo estoy aquí dándolo todo,
en el kine, pero súper disciplinado también en casa, haciendo todos los ejercicios, porque al final la mayor parte del trabajo depende de uno, de todos los ejercicios que haga dentro del gimnasio y fuera del gimnasio. Y ahí es donde uno tiene que estar muy motivado. Emocionalmente ya lo conversé un poquito, por eso tengo mis guaguas aquí también, para motivarme un poquito a la rehabilitación. Pero al final, claro, ese trabajo físico también viene antes del accidente y uno trata de siempre estar lo más fuerte posible. Primero que todo, uno puede evitar la lesión en sí, pero si es que no logra evitarla, por lo menos reducir el impacto que tiene esa lesión. En mi caso, por cómo fue la caída, como lo mencioné en el video pasado, fue con la rodilla súper flectada y la torsión de la pierna fue hacia adentro, que es pintado para un corte de ligamentos cruzados, y no me corté los ligamentos. Entonces yo atribuyo a eso a que tuve una preparación física muy intensa durante la temporada, lo que me hizo estar muy fuerte al momento del accidente. Y si bien no pude evitar lesiones, pudo haber sido mucho peor. De todas maneras, al final ese trabajo de preparación física es esencial para la prevención de lesiones y para el manejo de una buena rehabilitación después de operaciones o después del accidente, ¿cierto? Si uno está fuerte al momento del accidente, tiene mejores probabilidades de recuperarse bien a que si uno no está tan fuerte cuando cayó. Al final, como conclusión, siento que si uno se toma en serio el deporte que está practicando, debería también tomarse en serio todo el estilo de vida que lleva alrededor, ¿cierto? Al final, ya mencioné el trabajo físico, es sumamente importante, un pilar fundamental. Pero claro, si tú hablas con cualquier entrenador de elite, al final te van a decir lo mismo, que son súper importantes la preparación física, manejar bien el sueño y la nutrición. Entonces, si uno maneja bien esos tres pilares fundamentales, que no solamente para el deporte, sino que para la vida en general, uno puede no solo rendir más, sino que al final evitar el impacto que tiene en uno el accidente. Hoy día me fui a hacer rayo X para ver cómo va la consolidación del hueso. El miércoles tengo control con el doctor, ahí va a ver los rayos X, vamos a ver cómo estamos para seguir. Cruzando los dedos ya podríamos empezar a trabajar con más carga, que según el fisio ya cuando empezamos a trabajar con más carga en el pie, el avance de la rehabilitación se vuelve exponencial. Uno puede hacer todo el trabajo que puede, ¿cierto?, en casa, en el kine, pero hay ciertos tiempos que hay que respetar también de la consolidación del hueso en este caso, que son tiempos fisiológicos del cuerpo. Al final, ¿no? Hay que respetarlo por mucho trabajo que uno le meta a la musculatura y a la movilidad. Al final igual toca esperar hasta que el cuerpo realmente está listo para exigirle más. Bueno, esa fue mi actualización de la semana 4/5. Estamos justo en la mitad de las 2 semanas. Y nada, ahí les iré contando cómo me va en el resto de la rehabilitación.